Dicen que hay un ente que te ayuda a llegar al más allá. Bienvenido. Estas son las historias de Carol. Always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's the one who Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, yo soy David Rangel y hoy tenemos un gran invitado que igual manera ya lleva una trayectoria muy grande en todo esto que es el contenido de lo paranormal y las historias que no nos dejan dormir. Con ustedes, su servidor. Uriel Cortés, buenas noches, buenas tardes, buenos días, por la hora que nos estén viendo, escuchando. Muchas gracias por la invitación, Rangel. Yo soy Bueno, Uriel Cortés, conductor de The Mystic Owl. y pues bueno, vamos a estar colaborando juntos para que vayan también a suscribirse a su canal. Van a encontrar historias muy buenas, igual en colaboración con su servidor, las historias de Caronte. Y pues bueno, las historias que tenemos hoy preparadas para todos ustedes es relacionadas al cementerio y a todas aquellas personas que cuidan el descansar de las personas. Vamos a empezar. ¿Con qué te suele iniciar, amigo? Pues sería un honor que iniciaras con la primera historia, por favor. Ok, antes de contarle la primera historia, me gustaría como que sí decirles la diferencia entre un panteón y un cementerio. El cementerio como tal es la tierra, pues del panteón, o sea, la tierra como se le conoce del suelo. Ok, El panteón son las construcciones que hay de las lápidas. Sí, así que toda la arquitectura de dentro del cementerio, ese es el panteón. Y sí, por ejemplo, en cuestiones de trabajos, brujería y todo eso, sí se hacen cosas con tierra de panteón o tierra de cementerio. Depende del trabajo también, no es como que algo con lo que quería iniciar. Ok, para los que no conocen a nuestro servidor Uriel, él es una persona que se dedica a leer las cartas, que también es satanista, y pues bueno, nos ha dado la oportunidad de conocer un poco más. Él también ha estado en el rubro de los cementerios y conoce un poco más a profundidad todas estas historias que yo creo que también llegaste a pasar. Sí, de hecho, te voy a contar una. Bueno, Ok, un dato curioso. Vamos a iniciar con datos curiosos. De ahí del panteón, ese el que les voy a platicar es el Panteón de la Loma, Transmextra, Nepantla. Ahí hay cosas bien extrañas, o sea, como que pasan cosas, como que dices, ¿qué pedo? No tanto paranormales en el sentido de fantasmas, sí hay, pero en el capítulo anterior que estamos hablando sobre brujas me pasó de... Ahí cada ciertos años, no me acuerdo cada cuánto, el 31 de octubre va una secta de brujas a rezar el panteón. Y una vez estaba, pues, todavía un niño, estaba con mi tía, la hermana de mi papá, y nos asomamos a la ventana, era Día de Muertos. Y el Día de Muertos, pues están todos los puestos, porque también tengo una florería en ese panteón. Entonces se pone toda la calle llena de puestos, todo, la verdad está muy bonito, se pone todo muy bonito. Y en esa noche había un camino de puro flor de cempasúchil, lo cual nadie hace. ok. Es como de, qué raro. Entonces, pues justamente en esa noche fue una secta, o sea, muchas personas, muchas mujeres, con túnicas negras, hincadas en el panteón y rezándole, como dando gracias o algo así. Y estuvo chistoso. Ya mi abuela, pues sí, como que me contó la otra historia detrás de, bueno, ella no vio todo eso, pero sí vio todo el camino de la flor de cempasúchil. Ok. Y pues sí, entre ella y el encargado del panteón, pues sí, pues quitaron todo eso de la flor de cempasúchil, porque igual había un montón de velas, camino de velas. Como es la película de Coco, ¿no? Que cerca del Sí, puente sí, sí. y un chingo de velas alrededor. Sí, sí, Así, sí. güey, desde la entrada de la calle hasta el panteón. Ok, Está ok. muy interesante. Pues está muy cagado como un panteón se presta para muchas cosas, ¿no? Así es. Sí, como que también se le conoce como lugar santo. Es un lugar Un lugar santo, santo. ya que las personas que partimos de este mundo es donde descansamos. Es un lugar santo porque se dice más allá que ser solamente un lugar donde las almas descansan. Es un lugar donde el espíritu realmente trasciende al siguiente nivel. Y hay veces que las almas se quedan atrapadas, que se quedan justamente en ese lugar. Que justamente
almas que se quedan ahí todavía no han trascendido, son las que justamente agarran para trabajos. Hay historias, hablando de posesiones, en las que la gente piensa que son demonios. Los demonios no, como tal, no. Hablando de demonología, los demonios que se exorcismos de ese pedo son demonios de bajo nivel. ¿Por qué? Porque los demonios nos ven como algo inferior. Es como de, ¿por qué yo voy a estar con una persona, un humano? Son, en general, los demonios que si se meten en uno, son demonios de bajo nivel, que justamente pues buscan esas almas. Y los satanistas, y bueno, es como un dato curioso también, cualquier demonio o trato que te pida almas es un demonio de bajo nivel. Los demonios de alto nivel, como por ejemplo el rey Paimon, Satanás, Lucifer, no te piden almas, te piden cosas más allá. Y justamente, haciendo al lado de los demonios, agarran esas almas para hacer trabajos. Ahorita escuchaste la historia que, bueno, detrás de cámaras escuchamos de la historia del tío Miki. Así es. Ahí la situación ahí del exorcismo, bueno, más que nada del ente que se le metió a la persona, no fue un demonio, fue una persona que justamente agarró un alma de panteón. Okay. De que les prometen cosas, por ejemplo, de que no, es que no puedo descansar hasta que mi familia sepa que estoy bien, o todo ese pedo. Y los brujos hacen tratos con esas entidades, bueno, con esos almas. Ok. Ánimas, creo que les dicen, ¿no? Ánimas. Con esas ánimas para justamente hacer ese tipo de trabajos. Y está muy chistoso también cómo los panteones se prestan. Se prestan para... Se prestan para el dinero, porque prácticamente los brujos los rentan. Es correcto. Los rentan y está muy cabrón como hay un chingo de brujería. O sea, he visto casos en los que igual van, ya es hora de que cierre el panteón y van brujas con güeyes al lado. O sea, ya decaídos. Hay una historia que igual estamos haciendo mal en el panteón, y lleven cerrado y nos quedamos ahí, como que platicando en el puesto y todo eso. Y como el puesto está literalmente pegado a la puerta del panteón, pues llegó una señora, o sea, muy alta, muy alta, y pues de porte, tenía buen porte la señora. Y llevaba un güey que estaba como ya más para allá que para acá, ¿no? Ok. Y le dijo al encargado, le dio, creo que, bueno, no voy a decir la cantidad que le dio una buena cantidad de dinero, y le dijo, déjame pasar, porque este cabrón se está desviviendo, ¿no? Okay. Déjame pasar y ahorita nada más hago eso. Este güey que se va a ir a desenterrar. Porque justamente algo curioso, cuando son trabajos muy fuertes van a los panteones a enterrarlos. Depende del tipo de trabajo. Hay veces en los que meten frascos en cráneos de muertos, o que nada más los entierran, o sea, hay muchas cosas. O en cajas, cosas así, depende mucho del trabajo. Y justamente llegó esa persona y se tardó así como unas 2 horas. Y ya cuando salió la señora, el güey ya estaba como si nada, o sea, como si no tuviera ninguna enfermedad, todo bien. Normal. Está muy, muy cabrón como los panteones se prestan para muchas cosas y aparecen muchas cosas. Muchas cosas. Fíjate que a mí me pasó una historia también en un panteón. No voy a decir el nombre del panteón, pero es muy cercano a donde nosotros estamos, en el estudio. Y pues bueno, la historia fue muy chistosa, muy real. Yo estaba con unos compañeros, fuimos a jugar fútbol, todo tranquilo, ¿no? El parque queda a espaldas de este panteón. Entonces estábamos jugando fútbol y uno de mis amigos vuela el balón del lado del panteón. Entonces a nosotros, la primera se nos hizo fácil el brincarte la barda del panteón, ¿no? Voy por mi balón. Entonces subimos a nuestro amigo para que se brincara la barda, no lo hagan, pero lo subimos para que se brincara la barda. Y este amigo empieza a gritar: hay personas con túnicas, bájenme de aquí. Nosotros obviamente entre cotorreo, pues lo estábamos burlándonos un poco de él, ¿no? Diciendo, no, es que esto es mentira, tú porque no te quieres brincar, tú lo volaste. Y de repente empieza una desesperación de ese amigo. Y se empieza a poner pálido. Entonces ahí fue cuando realmente yo dije, es verdad lo que está diciendo. Ya no es el estar jugando con esto, realmente está pasando algo. Entonces bajamos a nuestro amigo y nuestro amigo estaba pálido y realmente como que estaba un poco oído. Ya se nos hizo un poco extraño. Entonces ya un poco de, güey, ¿estás bien? ¿Todo bien?
No, es que es en serio, hay alguien allá y se estaba acercando. No, ¿cómo crees? Le digo, pues vamos a ver si está el velador. Sí. Le vamos a tocar, le damos una lanita que nos pase el balón. Entonces nosotros nos dirigimos a la puerta principal del panteón y normalmente está la casetita, ¿no? Del velador a un lado. Entonces empezamos a tocar la puerta porque obviamente ese lugar tenía las rejas. Casi por lo natural yo siempre he visto que los panteones tienen rejas, ¿no? Donde caben las manos. Entonces yo le empiezo a tocar en la ventana, pues esperando a que el señor contestara. Y veíamos que tenía una cortina el señor. Y la cortina como que se empieza a mover. Entonces yo les dije, no, si está el velador. Vuelvo a tocar, no hay respuesta, no hay respuesta. Y les digo, ¿realmente hay un velador aquí? ¿O no hay velador? No recordaba en ese momento. Sí. Entonces vuelvo a tocar y a lo lejos se ve una sombra, justamente de alguien con una túnica. Pero fue algo como de nosotros mismos nos estamos creando la historia. Sugestionando y todo eso, Sí, ¿no? claro. El momento en el que ya fue diferente, vuelvo a tocar y a lo lejos te estoy diciendo a lo lejos que se escuchaba, ¿no? Ujú. Se escuchó un lamento. Y se escuchó, pues sí, literal, el lamento de una mujer. Fue en ese momento en el que como que el cuerpo te dice, corre. Y de la parte de la ventana del velador Ajá. se asomó como una mano blanca, pálida. Es muy chistoso porque yo al momento de que volteo, mis amigos ya se habían echado a correr, güey. Sí, te dejan ahí solo. güey. Entonces me dejaron a mí solo. Entonces fue algo de que ellos escucharon el lamento y corrieron. Yo fui el único que vi esa mano. Entonces me echó a correr y mi amigo pues ya estaba muy... Yo nunca había visto correr tanto a mi amigo, te lo juro. Entonces imagínate qué tanto fue la impresión de él, que se quedó un poco como que choqueado. Hasta ahí quedó la historia. Al día siguiente les digo, pues vamos por el balón. Y pues el velador estaba ahí normal, estaba Ujú. acomodando. Y yo le dije, disculpe, ¿nos deja pasar por un balón? Es que se nos voló el día de ayer. Y el velador nos dice, no creo que lo encuentren. Ha de estar en la tumba del niño. Entonces ya como que nos sacamos de onda, ¿no? Y nos dice, pero pásenle, si lo encuentran, llévenselo. Dice, si no lo encuentran, lo tienen que dejar. Entonces entramos hasta el fondo del panteón, porque recuerden que quedaba a espaldas del parque. Fuimos, no lo encontramos, regresamos y el señor nos dice, yo sé dónde está su balón, ha de estar en la tumba del niño. En ese panteón las primeras tumbas son de niños. Ok. Entonces el señor nos dice, a ver, acompáñenme. Fuimos y justamente estaba el balón en la tumba de un niño. Estaba llena de juguetes esa tumba. Y el balón estaba ahí. Y nosotros pues a lo mejor dijimos, pues fue el señor, ¿no? Le comentamos, ¿no lo podemos llevar? Dice, no, porque al niño le gustó. Y si al niño le gustó, no se lo pueden llevar. Ok. Entonces ya fue como de, ok. Y a mí se me ocurre preguntarle a él, ¿usted duerme aquí? Y él me contestó, no, aquí nadie se queda. Yo cierro y me voy a mi casa. Yo vivo a unas casas de aquí. Ujú. Dice, pero no hay velador. Soy el único que trabaja aquí. No, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón como las mismas entidades, ¿no? Como, bueno, Así es. los espíritus, así que las almas que se quedan ahí, como decimos al inicio, como que lo tangible, cómo lo jalan, o sea, cómo Es lo van correcto. jalando, güey. Ahí en el panteón, el mismo que te digo, esta es la historia del niño dorado, güey. Del niño dorado. Es igual lo mismo, es un niño, digo, no he escuchado sobre juguetes, pero le dicen el niño dorado porque en su tumba hay un ángel dorado. Ok. Entonces sí, en las noches luego se veía como alguien corría, o sea, te puedes ir a asomar y correr como que alguien corría, y pues justamente escuchar las risas del niño. Luego está muy cabrón que igual en las tumbas de niños, aunque es un montón de calor, por ejemplo en estos tiempos, ¿no? Que es un chingo de calor, todos los reguiletes están bailando.
todos los reggaetoneros están Ok. bailando, güey. Y pasas y se siente como que frío, pero nada más en esa zona, güey. En la zona. Está muy extraño, como la energía así, pues ya sabe que estás ahí, Así es. pero sí es como que más, pues respetar. Es respetar, igual se cuentan muchas historias, ¿no? Entre las abuelitas también, de que te tienes que llevar un ramo De pirul. de pirul, que te tienes que amarrar igual un cordón. Bueno, yo he escuchado que dependiendo la persona a la que vayas a enterrar, es un listón que te tienes que amarrar. Pues no había preguntado eso. Entonces, son historias que siempre te dicen, ¿no? O por decir, también existe, creo que es la ruda. Ponte un ramito de ruda para que no absorbas las energías que hay ahí en los Sí, panteones. justamente, bueno, acá en este panteón, en vez de las ruedas, sí es el pirul. El pirul es justamente para las energías o la Ok. vibra pesada. Y hay algo chistoso. No sé si cuando sales del panteón, bueno, yo que he visto, la gente como que empieza a hacer esto. Sí, No es para sacudirse, aparte de sacudirse el polvo, es para dejar como que dejar todo todo. negativo. Y justamente hay una recomendación que les hago, porque hay varios tipos de limpias de huevo. Ok. Siempre que salgan de la calle o salgan de lugares así, siempre límpiense, porque no saben qué es lo que cargan. Una vez, mi hermana, estaba justamente en el panteón y de eso fuimos, no me acuerdo, pues bueno, pues trabajamos ahí. Entonces, pues algo jaló de ahí y al llegar a la casa empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Hay una foto que tiene, la voy a buscar y te la mando. Ok. Entonces, ya. Ah, entonces te la mando y se ve clarito, ella toma la foto en el espejo y la cara de una bruja al lado. Ok. La cara de una bruja al lado y en esa foto, digo, había más fotos donde se podían percibir más caras. Mientras más acercabas la foto, más pasaba el tiempo, salían más caras de personas, entonces el pedo, o sea, de lo cabrón que se jaló la energía. Y justamente pues ya tuvimos que limpiar y era un muerto que se le había pegado. O sea, no era como una bruja, pero era sí, un anima, un alma pues muy, muy fuerte Muy fuerte. que se le había pegado. Pero está muy Ok. cabrón como todo. Llega. Sí, como todo se te pega, incluso de que llegas y te sientes como que canso de la espalda. Te das cuenta cuando se te pega algo por la nuca, porque la nuca es hablando ya como que de espiritualidad y todo eso de los chakras, es donde va conectado todo. Entonces ahí es donde se meten más las energías pesadas es. y todo eso. Y las personas que pues nos dedicamos a todo eso, pues somos como que más susceptibles a que se nos peguen ese tipo de cosas. Por decir, también hay historias de personas que cuentan que se les llama, se te cargó el muerto o se te montó el muerto, ¿no? Hay una historia de una persona que en su tiempo, pues yo la ayudé. Digo, yo en lo personal no soy abierto a dar como, pues sí, ciertas situaciones de consultas, etcétera. Soy muy selectivo. De hecho, a mí se me hace muy complicado o no me gusta ir a panteones. No puedo ir a velorios tampoco. Entonces esta persona llegó porque decía que justamente sentía muy pesada la espalda. Muy, muy pesada la espalda, no podía dormir. Sentía que al dormir no descansaba. Entonces llega esta persona, desde que llega, posteriormente a que ella llegue, había fallecido un familiar. Entonces fue a todo lo que se hace, ¿no? Al entierro, bla, bla, bla. Y desde ahí esta persona empieza con ese dolor de espalda. Y pues ella dice, a lo mejor es algo médico, me lastimé, cargué mal, etc. Entonces va al doctor, les dicen que no, pues no hay nada raro, o sea que está todo bien. Y esta persona pues llega a mí, ¿no? Entonces yo al momento de que veo a esta persona, yo ya veía que estaba cargando a alguien. Es algo muy, muy curioso porque realmente tú ves a la persona que está cargando. Entonces tú te das cuenta que está cargando un muerto. Entonces empecé a platicar con ella, qué sentía, Sí. pero esta persona, esta ánima, se estaba riendo. Okay. Yo al momento de estar platicando con ella, esta ánima se estaba riendo. Entonces ella me empieza a decir, oye, ¿qué crees? Es que siento que me están hablando,
que me están diciendo que me vaya, que no eres bueno. Entonces yo ya llegó en un momento en el que yo ya no le estaba hablando a la persona, Sino la... yo ya le estaba hablando a lo que tenía cargado. Entonces esto me empieza a retar también a mí. Entonces ya al momento de que empezamos ya a trabajar, se le quita a esta persona y se le eleva, ¿no? Ujú. Entonces esta persona se empieza a reír y me dice, oye, qué curioso. Dice, porque se me quitó el dolor de espalda, pero antes de que terminaras, me dijeron que te hiciera daño. Hay personas que tienen el canal muy abierto, ¿no? Ujú. Entonces deben de tener también mucho cuidado y protegerse. Normalmente tomen lo que les dicen las abuelitas. Ellas saben cosas. Las abuelitas saben cosas. Las abuelitas saben cosas. Una coca con limón. Una coca con limón. No, pero sí hay muchas cosas. Por ejemplo, yo en cuestión de protecciones que recomiendo mucho es el tetragramatón. Yo soy satanista, pero el tetragramatón es una protección o un sigilo, como se les dice normalmente, muy poderoso, muy poderoso, que sirve para todos, como para satanistas, como para santeros. Digo, cada quien tiene lo suyo, ¿no? O Así sea, es. que tipo de protección, pero sirve mucho para todo. No es como que está peleado el tetragramatón con otras deidades, Así es. sino es muy universal y les recomiendo mucho ese. Ese es más como para todo el tipo de brujería, pero ya bien trabajados. Porque hay personas que luego los vas a comprar ya como que preparados y ni siquiera preparan nada. Así es. Nada más como que echan la loción, que igual la loción sirve, pero sí lleva un proceso. Lleva un proceso de la preparación de igual de protecciones. De protección. Ya después, en otro episodio, pues vamos a hablar un poquito también de los amuletos, la activación, cómo puede funcionar realmente un amuleto. No solamente es portarlo, sino también es activarlo. Y el saber cómo está activado también un amuleto, porque también se puede saber si un amuleto está activado o simplemente te están vendiendo algo y lo están disque activando. Pero de igual manera, la plata, en el episodio que grabamos, vayan a verlo a su canal, hablamos un poquito de la plata. La plata realmente es uno de los elementos más poderosos de protección que puedes cargar. Y en lo personal yo siempre porto algo de plata. Yo siempre porto algo de plata. Y es muy curioso porque a mí hay veces que me ha tocado ir a panteones. Normalmente yo no voy, pero cuando suceden las situaciones que tienes que acompañar a alguien Sí. importante, pues tengo que ir, ¿no? Entonces, hace unos años falleció el papá de un amigo, entonces tuve que ir porque ese amigo es muy cercano a mí. Entonces él como que dudó un poquito si iba a ir o no por esta situación, ¿no? Sí. Entonces fui, yo cargaba unas pulseritas, las que normalmente vemos de protección, de un estambre o que también de resorte, ¿no? Entonces yo venía protegido con esas. También tenía yo cargo mucho anillos, cosas de plata. Entonces ese día fuimos al panteón, todo normal, y tronó la primera pulsera. Entonces dije, ok, ya, gracias, ¿no? Seguíamos ahí, tronó la segunda. Entonces ya llegó en un momento en el que el anillo de plata hizo un corte perfecto y se rompió. Entonces yo en ese Sí, momento, algo muy fuerte ahí. yo en ese momento tuve que salir y los esperé afuera del panteón. Y pues yo le comenté a mi amigo, ¿no? Que ya también ya sabe. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Esto y esto y eso. Llegando, pues vamos a limpiarnos todos, porque si hay algo ahí pesadito, a lo mejor el que estaba al lado o el que estaba enfrente, no sabemos, pero sí. O lo que hay ahí, ¿no? O lo que hay ahí también se molestó de que estuviéramos ahí. Entonces son situaciones que pasan, ¿no? Que llegan a pasar. Entonces, ¿alguna historia que tengas? ¿Otra historia que tengas de panteón? De panteón. Ahí es que tú es el mismo panteón.
de repente, pues muy corta, no sé. Hubo una señora, hubieron dos personas porque bueno, ahí la gente luego se iba y pues se desvivía. Ok. Se desvivía, entonces hay una historia de una chava que pues igual, o sea, se desvivió ahí, se colgó de pues, un árbol y de repente pasas y se siente la vibra pesada a una cierta hora del día, no sé exactamente a qué hora, pero ya es como que tarde noche, como por eso de las 6, 7 de la noche, Ok. se siente como una vibra muy pesada. Y una vez estaba pasando, una tía iba pasando y sintió la vibra muy pesada también y volteó hacia arriba y en el árbol donde se colgó la chava, ella estaba ahí. Pero Ok. en vez de que estuviera colgada, estaba sentada y con los pies así, viéndola. Ok. Entonces se le quedó viendo y le seguía igual la mirada. Y hasta que pues ya como que pues, mi tía igual como que rezó y vámonos a la... Sí, ya vámonos ya. Sí, vámonos De ya. aquí. Y como viven igual al lado del panteón, pues sí fue como de... Ok. Sí se quedan... Hay una historia, bueno, tengo una historia que me mandaron de una persona que se dedica justamente a, pues sí, a sepultar. Es un sepultero, Ajá. esta persona. Sí. Y él nos cuenta que a veces es muy curioso porque hay historias también de funerarias donde se dice que cuando empieza a tronar una caja es que alguien va a llegar, que va a llegar un cuerpo. Ok. Entonces este sepultero me estaba contando a mí que pasa algo similar cuando pasan este tipo de situaciones. Este sepultero me empieza a contar que hay veces que en la tierra empiezan a salir como gusanos y que él ha detectado que cuando empiezan a salir gusanos de cierta, digamos, cierto lugar, es que va a llegar un muerto. Ok. Entonces él me ha contado que la primera vez que se dio cuenta, normalmente vemos que está seccionado los panteones. Niños, a veces adultos y las tumbas más viejas, ¿no? Esta persona comenta que estaba en el área de niños y que empieza a ver muchos gusanos en una cierta parte. Entonces pues se le hizo muy, muy normal, se está descomponiendo a lo mejor algo de ahí, se le hizo pues, Sí. algo que pasa, ¿no? Ajá. Que no le había prestado a tanta atención. Entonces dice que unos minutos después llegan a enterrar a un niño en donde estaban saliendo esos gusanos. Y se le hizo muy curioso. Dice, pues nunca le había puesto atención a esto que estaba pasando. Entonces dice él que vuelve a suceder lo mismo. Entonces ya se le hizo como mucha coincidencia. Sí. Ya pasó una vez, pasaron dos veces. Y a la tercera dice que vuelve a suceder lo mismo. Entonces él me cuenta que normalmente él ha detectado que cuando llega un muerto empiezan a salir gusanos de la tierra. Entonces es algo Fíjate muy, que muy curioso. no lo había me voy a preguntar ahí a los que se ocultan en el panteón de acá, Ok. a ver si les pasa algo parecido. Lo que sí he visto en cuestión de cuando van a enterrar a alguien es cuando pesa la caja. Cuando pesa la caja se dice que es porque la persona todavía no se quiere ir. No se quiere ir. Y justamente he visto cómo pesa la caja y al momento de ya que hacen el hoyo, porque ya está la medida hecha, Sí. no entra. No entra, es como de no entra, no entra, no entra, no entra, o está muy pesado, como que se les voltea. Sí. O sea, está muy cabrón como las mismas, pues sí, las personas no se quieren ir, o sea, como que todavía tienen como que todavía una misión ahí. Tienen una misión. Fíjate que esto va relacionado también ahorita un poquito. Justamente también conocí a una persona que se dedica a lo de funerarias, lo que estábamos comentando hace un momento. Y dice que pasa eso. Cuando quieren meter al cuerpo en la caja, no entra. No entra, se ponen tiesos. Y bueno, muchas personas que se dedican a todo eso tienen que pedirle permiso al cuerpo. Y tienen que hablar con el cuerpo. Sí, incluso cuando los maquillan, no sé, cuando los Así maquillan es. es como de, a ver, te voy a poner bonito, te voy a poner bonita. Sí. Está muy cabrón. Es algo muy curioso que pasa. Y normalmente lo que estábamos comentando, hay algo muy oscuro que encontramos en los panteones, lo que tú estabas hablando, relacionado a esto. Hay muchas personas que se prestan para poder exhumar los cuerpos, los huesos,
Y realmente hay un mercado muy, muy grande en eso. Sí. Yo conocí una persona que se prestaba para eso, desgraciadamente. Y hay partes del cuerpo que estas personas llegan a vender a un precio Elevado, exagerado, sí. exagerado. Entonces, ellos mismos saben que es un buen mercado. Y ha pasado cuestiones, en especial esta persona, Ujú. digo, obviamente por privacidad no puedo decir el nombre, Sí, ¿no? ¿no? Esta persona se dedicaba a vender de estas partes. Y dice que una vez él vendió una parte de una persona, todo normal, él ya sabía cómo funcionaba el negocio, y dice que llega a su casa, y que cuando llega a su casa empieza a soñar a esta persona, y le empieza a decir que le robó, y que le robó, y que le robó. Entonces él dice, a lo mejor es una idea mía, ya llevo tantos años haciendo esto, es algo mío, ¿no? Sí. Y esta persona se empieza a enfermar poco a Ok. poco. Llega un momento en el que yo lo conozco a él por esta parte de ayudar, ¿no? Ujú. Esta persona venía muy, muy, muy mal, en tal grado que yo le dije, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo manejar, necesitas ir con una persona que te pueda ayudar, Ujú. porque lo que tú hiciste no te va a dejar. Sí. Y te va a dejar al momento que te den permiso o que tú regreses eso que vendiste. Y esta persona se empieza a degradar muy rápido. Digo, yo pierdo contacto con esta persona, Ajá. pero para mí eso que sucedió, pues fue una consecuencia que a lo mejor lo llevó a estar ya en el otro lado. Sí, incluso en cuestión de trabajos, o sea, lo que se puede hacer con eso está muy cabrón. Te voy a contar una anécdota sobre un trabajo. Nos llegó una persona, a mí y otro brujo con el que, pues como lo había dicho en el capítulo anterior, no, esto no se aprende, sino naces con esto, pero pues sí tienes que tener una persona que te guíe. Así es. Entonces este brujo me estaba guiando. Entonces se nos acercó una persona porque su familiar ya estaba como que muy mal. O sea, le detectaban cosas, no le detectaban nada médicamente, ¿no? Entonces puede ser con nosotros y nosotros va. Pero como todo siempre es un proceso. Yo antes de empezar a ya trabajar bien, yo decía, si todo esto es para curar, ¿por qué no hacemos todo de una vez? Hasta que me di cuenta que no, todo es un proceso. Sí se lleva un proceso para hacer este tipo de cosas. El chiste que pues ya la persona a la que pues, sí, nos habló, digo, porque escucha muy feo contrato, Sí, sí, sí. pues ya nos dijo, está pasando esto con esta persona. Pues ya como que nos contactó esta persona. Y te digo, ya íbamos cada semana pues, para trabajar ciertas cosas. Hasta que la persona, digo, ya iba avanzando la persona. Digo, no al 100 porque sí son tardados. Ya cuando es más algo, pues ya como que, pues muy avanzado. Ya un trabajo muy avanzado, la verdad. Ok. Pero todavía se podía rescatar a la persona. Entonces, pues ya nos contrata y a la semana, pues la chava con la que tenemos como que el contacto nos dejó de contestar. Ok. De que, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y nos dijo, no, es que ni siquiera nos contestaba. Lo que pasó ahí, digo, la persona no nos contestó ya y a la semana se muere la persona. Fallece. Fallece la persona. Y lo que pasó ahí es de que agarraron su foto, le pusieron un frasco, alfileres y la petición que se le hace. Y fueron a un panteón y pagaron, lo metieron en el cráneo de un muerto. ¿Qué le estaba pasando a esta persona? Tenía gusanos en la cabeza y le andaban comiendo el cerebro. Híjole. Y pues, se lo terminaron chingando. Por justamente sí es muy importante. Es como dice mi abuela. Mientras son peras o son manzanas ya te chingaron. Entonces, pues tienes que estar ahí aferrado, aunque a veces esté como que muy difícil es tener fe. Tener fe en todo lo que pasa, porque si no tienes fe, es como luego en las lecturas de cartas. De que mira, ¿sabes qué? Pues mira, sí va a salir tu negocio, va a salir esto y esto y esto. Pero las personas piensan que porque salieron las cartas, pues ya no van a hacer nada y van a dejar que pasen por por arte de magia, ¿no? Así es. Y así no funciona. La brujería, tanto blanca, magia blanca, negra, todo,
siempre es un 50%. 50% lo mío del trabajo y el 50% tuyo como persona, la fe que le tengas y Así cómo es. vayas dando el seguimiento a las cosas. Y esta persona no lo hacía. Pensó Ok. que era como que ya porque nosotros lo hicimos, a esta persona no le iba a hacer sus curaciones que le hacía, que le decíamos y todo eso, y terminó falleciendo. Y eso fue lo que pasó. Metieron su foto en un cráneo de un muerto y se le comieron los huesos en el cerebro. Híjole. Está Es- fuerte, Está muy caro todo lo que puedes hacer con Está muy fuerte. todas las cosas del panteón. Como para trabajos fuertes, la tierra del cementerio. Ya cuando son trabajos, es más bien el cementerio, la tierra del cementerio es más como para. O sea, sí hay trabajos fuertes, pero el más fuerte es con la del panteón, que es donde están las tumbas. ¿Por qué? Porque ahí ya son deidades, bueno, no deidades, las almas, ahora sí que los difuntos, ¿no? Los que se apresan también para eso. Es más fuerte la tierra del panteón que la del cementerio. Digo, no se prestan para eso. Lo Bueno, agarramos nosotros sí, para, la misma gente los agarra. para ese tipo de cosas, ¿no? No creas, también hay pues, o sea, como todo siempre está bueno y hay malo, ¿no? Y hay también almas malas, güey. Sí, Hay claro. almas malas que nada más por hacer la maldad, luego, que es cuando se le pegan a lo que contaste hace rato de muerte. Son, digo que no son malas en cuestión de travesuras, porque no es como que en cuestión de poseer no pasa, al menos que ya esté como que bien trabajada esa alma, pues sí, esa anima para para un trabajo. Pero así de que una anima diga, me voy a meter a este cuerpo porque sí, no pasa. Sí. Pero sí está muy, muy cabrón todo lo que puedes hacer, muy cabrón. Está bastante fuerte. También hay personas que, justamente lo que estamos comentando, que están enterradas en panteón. Hay personas, yo he conocido personas que realmente tienen un nivel muy grande, que te dicen exactamente el panteón y el lugar donde estás enterrado. Es que justamente uno lo percibe. O sea, sí está muy cabrón ¿cómo sabes? O incluso la misma persona dice, es que yo siento que es aquí. Sí, claro. Es como de, pues es que es ahí, güey. Sí. Y justamente donde a esta persona, no, porque es la historia que te comenté donde se desenterró el chavo, lo fue a seguir el velador, porque ahí sí era velador y él sí se quedaba en las noches. Ok. Y lo fue a seguir y justamente pues la chava le dijo esto. Donde tú sientas, ahí estás. Ahí está. Y justamente iba caminando el chavo y dijo, yo siento que es aquí, desentírate. Y empezó con la pala y sacó el frasco. O sea, como la misma persona, a pesar de que no sabe, o sea, no sabe como tal trabajar con esas cosas, también no sé si se da cuenta. Sí, porque al final de cuentas están trabajando con esa persona. Y entonces es muy importante también, como tú dices, el 50-50. Ustedes ayudan a que realmente se pueda trabajar las cosas correctamente. La fe es muy importante. Si tú no crees en la persona que te está ayudando, nunca te va a ayudar. Entonces es muy importante lo que comentábamos en el podcast de tu canal, que si tú sientes que es esa persona la correcta, quédate con esa persona. Si tú sientes que no es esa persona, mejor aléjate de ahí porque algo te están diciendo. Sí, que digo, ahí sí tengo que aclararte. No porque no crean en esas cosas significa que no existen. De hecho, las personas que son muy... las que no creen? Son de las personas que más les pega esos trabajos, por lo mismo de que no creen en esto. Pues piensan que no, pues es algo médico. Yo cuando ven que no es algo médico, y es cuando empiezan a creer, de que voy con esa persona y sale todo, es como de, ok, ya creo. Pero es lo que les digo, o sea, no porque no crean en esto, significa que no existe. Así es. Pues bueno, espero les haya gustado este primer episodio del regreso de los cuentos de Caronte. Amigo, muchísimas gracias. No, a ti por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Lo vamos a estar viendo muy, muy seguido por estos rumbos. Entonces, muchísimas gracias por prestarnos de tu tiempo, un poquito de las historias que tienes, ya que, bueno, tú estás al lado de un panteón, entonces muchísimas. Todo lo que has vivido, pues muchísimas gracias y espero les haya gustado. Vayan a suscribirse al canal, dejen un comentario. También vayan a seguir las redes sociales del buen Uriel, van a estar apareciendo en la descripción. Vayan a dejarle un comentario, saben que venimos de parte de las historias de Caronte, para que él sepa que realmente esta comunidad se va creando. Lo que nosotros queremos hacer es crear una comunidad para ustedes y todo lo relacionado a las historias de terror,
todo lo paranormal. Si ustedes tienen alguna historia que nos quieran mandar, van a estar apareciendo también en nuestras redes sociales. Mándenos un mensajito contándonos la historia. Muy importante, digan si quieren que aparezca su nombre o si va a ser anónimo, ¿vale? Eso es muy importante. Y pues bueno, vayan a seguir también las redes de TikTok porque vamos a estar haciendo algunos live mientras estamos grabando para que ustedes sean los primeros que vayan a saber las historias que van a estar apareciendo. ¿Y algo más que quieras comentar, amigo? No, pues nada, nuevamente muchas gracias por la invitación y pues que estén pendientes igual a las redes sociales porque se van a hacer muchas cosas, muchas cosas. Van en un futuro exploraciones urbanas. Así es. También no sé, que podemos hacer varias cosillas, por ejemplo, recomendaciones en cuestión de a brujería, alguien que se siente mal, igual que mande un mensajito. Igual, pues ahí van a estar apareciendo mis redes sociales, ahí de Mystic Owl, ahí me pueden contactar para lecturas de cartas, para trabajos espirituales, ya sean cierre de caminos, abre caminos, desamarres, corte de lazos, de todo. Entonces, para que pues ahí estén pendientes y pues nada, muchas gracias por la invitación, bro. Pues muchas gracias. Gracias por el Estas son espacio. las historias de Caronte. Y pues bueno, si ustedes quieren llegar al más allá, escuchen estas historias porque realmente los van a hacer llegar. Hasta luego.